Capaz que no es lo suficientemente alta, no sé qué. En serio, de atrás. ¿Borro? No, porque es nuestra apuesta. O saca una foto y después lo vamos a ver. Cierto. Sonia con su pelo tan lindo. ¿No? Pero Yo no mira la si quiero no, cortar. no, mira, como todavía era el frizz. Ay, hay dos tipos de cabeza. ¿Eh? No, largo. Sí, es largo, pero ahora me lo quería cortar. Para hacer largo. ¿Quién está queriendo entrar? Yo. Yo. ¿Cómo hago para ponerte como post? Excelente la idea. Ah, esto no, como co-organizador. No le pregunté, no le pregunté. No, ahora voy a sacar. Ahí estamos. ¿Me escuchas? Sí. Necesito que hables vos para ver si sale por acá. Bueno, pero estoy iniciando. Hola. Compartir. Bueno, me sigue la que la verdad es que estamos con muchos. Ahora sí, vamos a compartir. Cosa que cuando ya entren ya esté la puesta La primera. la primera. ¿O querés que pida yo el presupuesto? Tienes abierto el micrófono, ¿no? Sí.
En cambio, 11 sí es peligroso, de las 8, de las 6, 7 de la tarde ya es peligroso. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Agustina Araya, yo pertenezco a la Residencia de Medicina Familiar. Bueno, le agradezco mucho a todas las personas que se están conectando, a todos los presentes. Vamos a iniciar con la presentación del Ateneo del día de hoy. Bueno. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, buenos días. Como les comentaba, yo soy la doctora Agustina Araya y el día de hoy, junto con mi compañera, con Sonia Suárez, vamos a presentar una vez más un Ateneo de actualización. En el día de hoy vamos a poder darle continuidad a un Ateneo que ya estuvimos un poco abordando la semana pasada, que habíamos hablado un poco de enfermedades emergentes, reemergentes, y la idea era como poder comenzar con un ciclo de Ateneos para poder ir abordando como las enfermedades más relevantes. En el día de hoy, como figura ahí en el título, vamos a hablar de enfermedad por Hanta. Queremos agradecer no solamente a todos los que ya se están conectando, sino también a nuestra invitada, que es la licenciada Pérez Estela, que pertenece a la Residencia de Epidemiología. Así que bueno, vamos a hacer la presentación de esta actualización. Y bueno, y después vamos a dejar el espacio para que la licenciada pueda hacernos algunos aportes y todos aquellos que estén conectados o presentes y que quieran hacer alguna pregunta o que por ahí reveamos algún concepto, es una buena oportunidad para que lo podamos hacer. Recordarles que este Ateneo sí va a estar, está siendo grabado y luego, bueno, va a estar subido, va a quedar acá en la página de Webex, pero también en la página, en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan rever. Bien, los objetivos que nosotros nos pusimos con este Ateneo fue, por un lado, poder conocer la epidemiología de la enfermedad por hantavirus, poder recordar la clínica y el diagnóstico de hantavirus y sí poder resaltar aquellas recomendaciones para la prevención de la transmisión de hantavirus, como así también poder describir el circuito para la notificación de esta enfermedad. Acá, bueno, le dejamos a disposición la bibliografía que nosotros utilizamos. Utilizamos en general todo lo que fueron bibliografías tanto de la SADI como de la que es provista por el Ministerio de Salud de la Nación. Hubo también un webinar la semana pasada, el 1 de noviembre, que organizó el SADI, que era específicamente justamente de hantavirus en América y en Argentina, así que bueno, también de ahí pudimos tomar alguna bibliografía. Bien, para comenzar, sí nos gustaría poder relatar un caso clínico, que es un caso real, que se ha presentado como trabajo científico, es un trabajo que es del sur del país. Y bueno, la idea era como poder presentarlo en el sentido de ahí poder ir desglosando algunos aspectos. Bien, este caso clínico, acá dejo la fuente bibliográfica.
pertenece al trabajo que se llama Brote por síndrome pulmonar por hantavirus en Tucumán, Argentina. Empieza con, digamos, haciendo referencia a una paciente de 23 años, oriunda de Yerbabuena, Tucumán, la cual consulta en primer nivel de atención a 72 horas de iniciado los síntomas. Ella lo primero que manifiesta es la presencia de fiebre, de cefalea, de mialgias, náuseas y vómitos y dolor abdominal, sin antecedentes de viaje relatados en ese momento. Al día siguiente ya la paciente debe ser internada en terapia intensiva de un hospital, en un sanatorio privado, con persistencia de este síndrome febril y a su vez con presencia de una dificultad respiratoria que se inicia de manera súbita, progresiva. Ya en un quinto día, la paciente comienza con un deterioro del estado general y se le realiza una tomografía en donde se pueden observar infiltrados pulmonares e imágenes nodulares. Y es aquí donde ya se comienza a sospechar de un síndrome pulmonar por hantavirus. Y se inicia en este quinto día desde el inicio de los síntomas con piperacilina más tazobactam, claritromicina y oseltamivir. Ahí. En el sexto día de iniciados los síntomas, sí ya se propone hacer una derivación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que esta paciente es oriunda de Tucumán. Y la paciente ya llega a un hospital de mayor nivel de complejidad en la Ciudad de Buenos Aires con un síndrome de distrés respiratorio, con requerimiento de vasopresores, de asistencia respiratoria mecánica e incluso necesidad de oxigenación por membrana extracorpórea. El séptimo día de iniciado los síntomas, la paciente debe recibir como intervención una esternotomía de urgencia por un taponamiento cardíaco y comienza con una falla multiorgánica. Y ya a los 11 días de iniciado los síntomas, la paciente fallece. Una vez de que la paciente ha fallecido, si nosotros, digamos, el trabajo científico que nombraba al principio, sí comenta de que ya desde antes de fallecida la paciente se comienza a hacer toda una búsqueda, tanto de contactos estrechos como de captura de roedores, porque recuerden que estábamos pensando en hantavirus. Como característica, la paciente presentaba un laboratorio ya desde el inicio, con un hematocrito del 56%, glóbulos blancos 80.100 y con una plaquetopenia de 47.000. Como epidemiología, después se logra ver de que la paciente sí se había trasladado de manera temporal durante el periodo estival a una finca en una zona rural, ¿sí? Que es la zona de Marino, que pertenece al departamento de Burruyacu. Allí, digamos, si bien la principal actividad económica es más que todo la agricultura, sí digamos, la paciente y los familiares comentaban de que todas las construcciones en las cuales ella se había quedado habían sido construcciones edilicias de calidad y con buenos mantenimientos, pero sí como característico que en el periodo de domicilio sí había un parque de 50 metros a la redonda que se caracterizaba también por tener una represa con crías de peces para actividades recreativas. Y bueno, en esta búsqueda también epidemiológica para poder establecer contactos, sí se realiza la toma de muestra de 26 muestras de suero, valga la redundancia, de las cuales 2 son muestras que dan positivo. Y sí se empieza a hacer también estrategias para hacer una captura de roedores para buscar la presencia de virus en los roedores. Y la estrategia que se utiliza es colocar en esa zona del peridomicilio y toda la extensión del parque que nombrábamos recién, se pusieron 847 trampas de roedores con el objetivo de poder captarlos de manera captarlos vivos para poder hacerles estudios. Se lograron capturar únicamente 89 roedores de las más de 800 trampas y sí, todas las muestras de sangre dieron negativas para anticuerpos para hantavirus de estos roedores captados. Bien. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que sería la definición en cuanto a la enfermedad del hantavirus, que es una zoonosis emergente, el cual se presentó su primer caso en el año 1995 por el virus Andes en el sur del país, más precisamente en la Patagonia. Este virus es transmitido por roedores infectados a los humanos.
El hantavirus es un virus ARN que tiene dos tipos, que pertenece a la familia Bungiaviridae, que son los agentes causales de dos enfermedades graves en el humano, que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que se observa en Asia y Europa, y el síndrome cardiopulmonar en América. El reservorio de hantavirus son roedores silvestres que pertenecen a la familia Muridae, que habitan en lugares que son rurales, periurbanos, que están cerca a nivel de lo que serían aguas, matorrales, lugares con vegetaciones, sobre todo en viviendas, en galpones. Algo muy característico de los roedores que hay que tener en cuenta es en cuanto al tamaño, que son pequeños, la cola es más larga que la longitud del cuerpo y que tiene una coloración marrón rojiza. Ellos se contagian entre sí generando una infección crónica asintomática con una viremia persistente. En cuanto a la vía de transmisión del hantavirus, una de las vías principales es por inhalación de este virus, que ellos, los roedores infectados, lo eliminan a través de la materia fecal, de la orina, lo cual el humano al inhalar se transmite de la enfermedad del hantavirus. Otra forma de transmisión puede ser por la mordedura de roedores infectados o por contacto directo con excrementos, ya sea orina, saliva, orinas, de estos roedores infectados, y a su vez la transmisión interhumana que lo transmite el virus Andes, que acá en nuestra provincia no se observa, sí se observa en el sur de nuestro país. Bien, para hablar un poco de la epidemiología, en el webinar que les comentaba de la semana pasada nos compartieron esta imagen en donde observamos la presencia de distintos tipos de genomas del hantavirus, genotipos del hantavirus. De los 38 genotipos de hantavirus que existen, 11 se han encontrado a nivel Argentina. Y sí es importante tener en cuenta cuáles son las zonas en las cuales vamos a encontrar la prevalencia de este virus. Por un lado, todo lo que es el NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, en el NEA, ¿sí? Todo lo que es Formosa, Chaco, Misiones, en la zona centro también, en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y en el sur, en el sur del país, toda la zona de la Patagonia. ¿Qué era lo que nos parecía más relevante a nosotros poder compartir de esta parte epidemiológica? Por un lado, tener presentes cuáles son los genotipos que prevalecen en nuestra zona, ¿sí? Que es principalmente el bermejo, el orán y laguna negra. Y que se los ha encontrado principalmente en Salta, en Jujuy y en Formosa. Y estos tres genotipos, la enfermedad que van a manifestar va a ser el síndrome pulmonar por hantavirus. Pero sí, más allá de que no está en nuestra zona, como comentaba mi compañera, sí nos parece interesante poder nombrar el genotipo de Andes, el Hanta Andes, porque es el único genotipo que tenemos en el país que que tiene una transmisión interhumana. Entonces sí nos parece interesante esto, poder acostumbrarnos a siempre preguntar esto de viajes, teniendo en presente la globalización que nosotros tenemos hoy por hoy y las migraciones en todo el país. En sí, este tipo de virus Andes sí se lo ha identificado en lo que es Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, dando también la misma enfermedad de este síndrome pulmonar que, bueno, ya vamos a detallar un poco más adelante. A nivel epidemiológico, poder compartirles algunos datos estadísticos, ¿sí? Este gráfico, perdón, lo que muestra es el total de casos por año desde el 2016 hasta el 2022 en Argentina, ¿sí? En donde sí lo que nombraban es que, bueno, que hay alrededor de entre 80 y 120 en promedio suele ser lo que se venía, el reporte de casos que venía habiendo a nivel anual. Ya para el 2022 sí fue un poco menos de 80 casos en el año. Y nos parecía también interesante poder compartir la distribución en las provincias de esta cantidad de casos. Teniendo en cuenta que entre el 2016 y el 2023 hubo un total de 554 casos, sí es importante poder establecer que como provincia, Salta, estamos en un segundo lugar en cuanto a la incidencia de casos,
¿sí? Primero está la provincia de Buenos Aires con 147, seguimos nosotros con 131. En segundo lugar, Jujuy con 82 casos, Santa Fe con 55 y Chubut con 66 casos. Y específicamente los casos de hantavirus en Salta, en lo que va del año, desde enero del 2023 hasta noviembre del 2023, sí se han reportado 17 casos de hantavirus, de los cuales 6 han sido en Orán, 3 en Hipólito Yrigoyen, 3 en Colonia Santa Rosa, 2 en Aguas Blancas y un caso en Pichanal, Embarcación e Islas de Cara. ¿Cuál era la importancia que nosotros nos traía para poder traer este tema en lo que es un Ateneo de actualización? Que si bien vemos que la incidencia es baja, por lo que justamente veíamos recién, sí es una patología que tiene una elevada letalidad, ¿sí? Y es una letalidad que va desde un 16 a un 50% según la región del país en la cual nosotros nos encontremos. De ahí la importancia de poder tenerlo presente y poder recordarlo como diagnóstico diferencial cuando tengamos al frente un paciente. Bien. En cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta que se divide en 5 etapas, un periodo de incubación que abarca de 9 a 12 días, una fase que es la fase prodrómica, en donde va a durar de 3 a 5 días, que se va a caracterizar por presentar el paciente malestar general, un síndrome febril agudo, el cual el paciente va a tener fiebre, escalofríos, mialgias, cefaleas, y afectaciones gastrointestinales, náusea, dolor abdominal, vómitos, diarreas. La fase cardiopulmonar es donde el paciente va a presentar hipoxia progresiva que lleva a la falla respiratoria, hipovolemia, disfunción miocárdica y shock. En la fase diurética se caracteriza porque hay una reabsorción del edema pulmonar, en donde el paciente ya tiene una resolución de la fiebre y del shock. Y la fase de convalescencia es el que dura hasta 2 meses y los pacientes ya tienen una recuperación, aunque puede existir que queden con trastornos visuales, hipoacusia sensorio-neural, bradisiquia, debilidad muscular extrema, miocarditis. En cuanto a los métodos complementarios, hay que tener en cuenta que se va a dividir en 2 fases, en la fase prodrómica y en la fase cardiopulmonar. En la fase prodrómica, lo que vamos a encontrar alterado en el laboratorio va a ser en los inmunoblastos, una trombocitopenia, la leucocitosis más de 12.000 con desviación a la izquierda, la BCG que va a estar normal o levemente aumentada. También vamos a pedir una radiografía de tórax que al principio va a estar normal o puede presentar algunos infiltrados intersticiales. Y en la fase cardiopulmonar, el laboratorio vamos a encontrar lo que sería una plaquetopenia, hemoconcentración, una leucocitosis con más de 25.000, hipoprotrombinemia, el aumento del KPTT, creatinina, LDH, CPK, las enzimas hepáticas, la amilasemia, va a cursar con acidosis metabólica y una hiponatremia. En cuanto a la radiografía de tórax, al empezar con un infiltrado intersticial va a progresar a un infiltrado alveolar y puede presentar lo que sería un derrame pleural o no en el paciente. ¿Sí? Bien. En lo que respecta a la parte diagnóstica, nosotros tenemos dos principales modos. Por un lado, haciendo un diagnóstico virológico, que es justamente la detección del genoma del hantavirus a través de una PCR, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los anticuerpos, ¿sí? Un diagnóstico serológico, en donde lo que se suele utilizar con mayor frecuencia es la ELISA para inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, aunque también se puede hacer la inmunohistoquímica en los tejidos en sí. ¿Qué es lo importante tener en cuenta a la hora de la interpretación de esta forma de diagnóstico? En lo que respecta a la detección de anticuerpos por hantavirus por ELISA, que suele ser lo que más se utiliza, tenemos distintas opciones de resultados. Cuando tanto la IgM como la IgG nos da positivo, confirmamos diagnóstico de enfermedad por hantavirus. Ahora, cuando la IgM y la IgG nos dan negativas las dos, pero tenemos una sospecha clínica, una sospecha epidemiológica,
sí lo que se debe realizar es repetir la toma de muestra, pero dejando un plazo mínimo de 2 días entre toma y toma, ¿sí? Y si en esta segunda muestra sí ya nos vuelve a venir los 2 resultados negativos, descartamos hantavirus, ¿sí? Sería hantavirus negativo. Ahora, si nos viene la IgM positiva o la IgG positiva, ahora vemos cómo seguimos. Por un lado, si la IgM es positiva, pero la IgG es negativa, lo primero que vamos a valorar es si el paciente ha fallecido ya o no. Si el paciente todavía no falleció, sí lo que se sugiere es hacer una nueva toma de muestra para poder valorar justamente la seroconversión de esa IgM. Ahora, si el paciente sí falleció o cuando ya tenemos una IgG positiva, acá sí ya lo que se recomienda es que podamos hacer el diagnóstico virológico a través de la PCR. Si nos da negativo, descartamos hantavirus. Si nos da positivo, confirmamos hantavirus. Bueno, en cuanto a la notificación, es una notificación obligatoria de forma inmediata. Cuando nosotros sospechamos el caso, es siempre hay que sospechar en toda persona de cualquier edad y sexo que presente alguna de las 3 condiciones. Fiebre aguda, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida. Que tenga al menos uno de los siguientes, que sea cefalea, mialgia, malestar general, náuseas, vómito, dificultad respiratoria. Y o laboratorio, plaquetopenia y presencia de inmunoblastos, y al menos uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos entre 1 a 6 semanas previa al inicio de los síntomas, como ser exposición en el hábitat de roedores reservorios o zonas endémicas, y haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado de hantavirus Andes durante el periodo de transmisibilidad de ese último, 2 días previos y hasta 5 días posterior al inicio de la fiebre del caso del hantavirus. En el caso confirmado, se va a realizar por la confirmación por laboratorio, por algunos de los siguientes criterios: por la detención de anticuerpos específicos, por inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, por la técnica de ELISA, por la seroconversión de anticuerpos entre 2 muestras con más de 48 horas de diferencia, mediante la detención del genoma viral específico, por PCR en tiempo real en sangre, coágulos, suero u órganos, mediante la detención del genoma viral por PCR seguida de secuenciación nucleótida en sangre, coágulos, sueros u órganos. En el caso de que sea un caso descartado, va a ser en todo caso sospechoso que tenga resultados negativos para la detención de anticuerpos específicos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G por técnicas de ELISAs en muestras de suero de 48 horas o más desde el inicio de la fiebre, o ausencia del genoma viral específico por PCR. Y en el caso del contacto estrecho, va a ser toda persona conviviente o que mantuvo una cercanía a menos de 1 metro de distancia durante al menos 30 minutos en un ambiente cerrado o con quien haya compartido utensilios de cocina en el periodo de transmisibilidad, que serían 2 días antes, 5 días posteriores al inicio de la fiebre de la persona infectada. Bueno, la notificación debe ser de forma inmediata, individual. Siempre se debe intervenir ante la sospecha clínica del paciente. Esto es conocido como anticipo, que se debe realizar desde que nosotros sospechamos el caso dentro de las 24 horas de ocurrido. Lo que se utiliza como medio de vía de comunicación es mediante a través del teléfono, fax, correo electrónico. Se va a notificar a través de la ficha provincial y al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Bueno, el anticipo es la notificación al Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que se debe llenar, bueno, la ficha de notificación, la hora, la semana epidemiológica, los datos filiatorios, es importante poner el domicilio, la fecha de inicio de los síntomas, todo lo que sería la clínica, los estudios que se le realiza al paciente, el tipo de muestra, y bueno, y la firma y sello del vigilante epidemiológico. Y nosotros como médicos debemos llenar lo que sería la ficha provincial de notificación, que se divide en 2 fichas: ficha A, que es el pedido de laboratorio, que se coloca el área operativa, el año, los datos filiatorios del paciente. Vuelvo a recargar
el domicilio es importante, colocar la localidad, el barrio, el paraje, la fecha de inicio, de internación del paciente, la fecha de toma de muestras, y bueno, y un resumen en cuanto a la historia clínica, si presentó compromiso respiratorio, renal, hepático, si presenta un síndrome hemorrágico, dolor abdominal, si hay hallazgo en la radiografía de tórax y el tratamiento que se le está realizando. Y el laboratorio, lo que se solicita, si es la prueba específica, una inmunoglobulina M, una PCR. Y la firma del médico. Y la ficha B es llenado por el clínico epidemiológico, con los datos filiatorios, y bueno, con la ficha de inicio de los síntomas, la fecha de internación, y bueno, y el resumen de la historia clínica. Bien. Si bien dentro de los objetivos que nosotros nos propusimos con este Ateneo no era principalmente el abordaje terapéutico, porque como es un abordaje que se va a hacer en un mayor nivel de complejidad, sí nos parecía interesante como nombrar algunas cuestiones puntuales para tener presentes, ¿sí? Lo que respecta al abordaje terapéutico, vamos a tener como dos partes principales en las cuales el equipo de salud va a tener intervención. En lo que es la fase prodrómica, como son síntomas bastante inespecíficos, porque hablábamos justamente de un síndrome febril agudo con este malestar general o síntomas gastrointestinales, que por ahí son síntomas bastante vagos, es difícil, digamos, como, o mejor dicho, no hay algo estandarizado que regule decir, bueno, tal medicación va a prevenir que avance a determinada fase. Entonces, sí lo que se puede proponer es, siempre que nosotros, cuando estemos ante un paciente con estas características, que tengamos la costumbre de, sabiendo que estamos en un área en donde hay incidencia de esta enfermedad, que podamos preguntar antecedentes epidemiológicos de viaje, y poder tener ese hábito. En lo que respecta al tratamiento sintomático, sí se propone poder dar más que todo paracetamol, ¿sí? Evitar lo que son los AINES y sí tener presente el tema de la reposición del líquido normal. Teniendo presente de que muchas veces esta fase no es quizás en la que uno empieza a sospecharlo al hantavirus, salvo que justamente estemos en un contexto de brote o en algún contexto de casos aglomerados que se estén presentando. Ya cuando entramos en una fase cardiopulmonar, que es una fase quizás la que representa mayor desafío para el médico, si uno ya empieza a pensarlo junto con la epidemiología. En sí, lo que nosotros tenemos que contemplar como médicos de familia es que el paciente idealmente necesita una internación temprana en unidades con cuidados intensivos. Entonces, si nosotros lo sospechamos, si es un paciente que nosotros tenemos que seguir, tenemos que derivar a hospitales con mayor nivel de complejidad, que tengan servicios justamente, que tengan unidades, perdón, de cuidados intensivos. Sí, lo que propone la bibliografía es siempre poder brindar administración de oxígeno. Hay estudios que hablan de que el 100% de los pacientes que entran en esta fase cardiopulmonar necesitan un requerimiento de oxígeno. Y muchos especialistas proponen incluso plantearse de forma precoz la asistencia respiratoria mecánica. La idea, bueno, como en esta primera fase cardiopulmonar, como hablaba mi compañera, hay una extravasación de los líquidos que va a ir haciendo que haya infiltrados primero intersticiales, luego alveolares, luego a nivel de las serosas. Lo primero que se va a proponer es poder reducir la cantidad de ingresos de líquidos a valores mínimos e indispensables para el paciente. Muchos pacientes van a necesitar también medicación inotrópica, ¿sí? Ya sea dopamina, dobutamina, eso ya lo va a manejar, digamos, el servicio de unidades de cuidados intensivos. Y sí lo que se propone es que cuando ya entre en esta fase diurética que comentaba mi compañera, sí ya ahí poder hacer una reposición de expansores plasmáticos dependiendo de la necesidad del paciente. En sí, a grandes rasgos, se propone que la fase cardiopulmonar, en base a cómo responde el paciente, se la puede clasificar en 3 grupos. Hay un grupo que va a tener una afectación leve, en donde el paciente no cursa con la hipotensión durante toda la evolución, entonces es muy probable que incluso el requerimiento de oxígeno sea
a través de cánula nasal o de dispositivos de bajo flujo. Ya en aquellos después tenemos otro grupo, que es el grupo de respuesta moderada, en donde ya la presencia de shock con una tensión arterial media menor a 70 milímetros de mercurio, vamos a tener dos opciones. Por un lado, va a haber un grupo que sí va a responder a fármacos vasoactivos, y aquellos que vemos que desde el inicio responden bien a estos fármacos, suelen tener altas posibilidades de sobrevida. Pero ya después tenemos también otro grupo, que son aquellos que entran dentro del grupo grave, en donde no responden a estos fármacos vasoactivos, o que quizás responden de manera inicial, pero luego, digamos, aparece la inestabilidad. Y es este grupo en el que se encuentra la mayoría de las personas y que tiene alta probabilidad de mortalidad. Lo que también nos parecía interesante poder plasmar es todos los aspectos de bioseguridad, porque si bien nosotros no vamos a hacer el manejo en terapias intensivas como médicos de familia, sí vamos a estar en un primer contacto con ese paciente, vamos a tener que hacer el traslado de ese paciente y vamos a tener que hacer el seguimiento de todos los contactos estrechos del paciente. En sí, en la sala de internación, lo que se propone es que idealmente el paciente pueda estar en una habitación individual. Y en lo que respecta a la bioseguridad del equipo, sí se propone poder utilizar el equipo de protección personal muy similar al que utilizamos durante el COVID, ¿sí? Que contemos con camisolín, con guantes, con gorros, con mascarilla, con gafas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Si estamos o no ante la sospecha de un posible genotipo Andes. ¿Por qué? Porque es justamente aquel que se va a transmitir de manera interhumana, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a sospechar? Y sabiendo, por ejemplo, si viajó a la zona de Patagonia o zonas en donde se encuentren este tipo de genotipos, en presencias de brote o de casos conglomerados. ¿Qué es lo que propone esta guía respecto a la protección respiratoria? A lo que respecta al personal sanitario, dependiendo del tipo de práctica que nosotros realicemos, es el tipo de recomendación. Si se sospecha que el hantavirus puede ser por Andes, siempre tiene que ser con barbijos N95, ¿sí? O que sean FP2, ¿sí? Ya sea que se hagan prácticas que se intervengan la vía respiratoria o que sean prácticas invasivas o no invasivas. Ahora, si estamos en un contexto en el cual no se sospechara que pueda ser este tipo de hantavirus, lo que se propone es que si se va a hacer una práctica invasiva en las vías respiratorias, sí usar un N95. Si se va a hacer otro tipo de prácticas invasivas, con un barbijo quirúrgico es suficiente, y si ya es para otro tipo de prácticas que ya no son invasivas, sí no hay evidencia, digamos, de que sea necesario algún tipo de protección en sí. ¿Qué es lo que tiene que tener presente aquella personal que se va a encargar del traslado de este paciente? Lo mismo que nombrábamos recién. Si se va a trasladar un caso sospechoso y que sospechamos que puede ser del tipo Andes, tiene que ir con el N95, con barbijo N95. En el caso que no lo sospechemos, pensemos que pueda ser otro tipo de hantavirus americano, no hay evidencia de la necesidad de eso. Y lo mismo aplica para aquellas personas que se van a encargar de la limpieza de los lugares justamente donde va a estar internada esta persona. En lo que respecta al paciente en sí, si está aislado, digamos, solo en una habitación, como es lo que se propone idealmente, no es necesario que esté con barbijo dentro de la habitación. Ahora, si está aislado con otros pacientes, sí lo que se propone es que pueda tener barbijo. Si sospechamos de Andes, el N95. Si es de otro tipo de hantavirus, con un barbijo quirúrgico es suficiente, ¿sí? Ya sea un caso confirmado o un caso sospechoso. Y en lo que respecta a convivientes, ¿sí? Es decir, a contactos estrechos de estos pacientes, sí lo que se propone es que puedan usar N95 solo si sospechamos que pueden ser de este genotipo que se transmite de manera interhumana. Otras cosas a tener en cuenta. La bibliografía en sí, cuando habla del aislamiento de la habitación de pacientes que se sospecha de un serotipo Andes,
lo que propone es que justamente sea una habitación que en el ideal debería tener presión negativa o debería tener un sistema de ventilación específico. Obviamente eso va a quedar en base a los recursos que tenga cada nivel de complejidad en el cual nosotros nos encontremos. Sí, lo ideal sería que podamos contar por lo menos en todos los casos con los barbijos N95, más cuando sabemos que estamos en lugares en donde hay prevalencia de este virus. Insistir siempre con todas las medidas estándares de aislamiento respiratorio, que bueno, ya nos hemos familiarizado bastante en esta pandemia, lavado de manos, y sí debe haber una restricción de visitas. Y lo que sí se propone es que en casos sospechosos, sí se suspende el aislamiento cuando ya tengamos los resultados, ya sea por serología o por virología, obtenidos 72 horas después de iniciados los síntomas y que sean negativos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que le vamos a dar a los convivientes o a los contactos estrechos? ¿Sí? Por un lado, lo que se le va a indicar a los contactos estrechos, siempre hablando de casos confirmados de virus Andes, en el hipotético caso que sospecháramos de este virus, por un lado, que se limiten, estas personas tienen que suspender sus asistencias al trabajo, actividades grupales, no deberían asistir a las escuelas si es que hubiera niños, restringir las salidas del domicilio, restringir las visitas al domicilio, lavado de manos, el uso de barbijo, tratar de mantener distancia con otros convivientes, siempre la limpieza con agua con lavandina y la ventilación de la vivienda. Bueno, en cuanto a la prevención, es muy importante para prevenir en cuanto a la enfermedad del hantavirus. En el Ministerio de Salud hay bastante folletería, uno de ellos para evitar el contacto de roedores con los alimentos y el agua, hay las medidas que para la prevención refiere de que hay que limpiar frecuentemente con agua y lavandina los pisos, dejarlo aunque sea 30 minutos, y luego recién enjuagar ese piso, eliminar las cajas, cartones, papeles, todo eso que puede ser como refugio para los roedores, mantener todo lo que sean basuras de recipientes de metal o plásticos gruesos con tapas ajustadas, colocar telas mosqueteras en las ventanas, en las puertas. También dan medidas de prevención en caso de que se quiera hacer una limpieza en galpones o sitios cerrados. Se recomienda que primero 30 minutos antes abrir las ventanas, abrir las puertas y luego utilizar barbijo N95 y de esa manera usar guantes calzados para realizar la tarea. También iniciar la limpieza rociando con agua con lavandina y dejar actuar 30 minutos de esa manera para evitar que se levante ese polvo de ese galpón en donde está todo cerrado. Y lavarse las manos, higienizarse después de realizar la limpieza. Y alrededor de lo que sería alrededor de las viviendas, también eliminar cubiertas, viejas, cuero, madera, escombros, ya que eso también sirve como refugio de los roedores, mantener los pastos cortos, desmalezar hasta un radio de 30 metros alrededor de la vivienda, retirar las sobras de las comidas de las mascotas y guardarlas en recipientes herméticos una vez que se alimentaron los animales. Bien. Bueno, entonces, ahora para cierre, a modo de cierre, sí lo que queremos presentar es el flujograma que propone Nación justamente ante la sospecha de un caso de hantavirus. ¿Sí? En sí, ¿qué es lo que propone Nación? Nosotros, ¿cuándo vamos a hablar de un caso sospechoso? Paciente de cualquier edad y sexo que presente fiebre mayor a 38 grados centígrados, sin un foco, acompañado de alguno de los síntomas que ya habíamos nombrado. Mialgias, escalofríos, astenia, cefalea, dolor abdominal. O paciente que presente una neumonía aguda de la comunidad precedida por pródromos, como los que nombrábamos antes, trombocitopenia, la presencia de inmunoblastos, como lo nombramos. Bien, una vez que estamos ante la sospecha de un caso de hantavirus, tenemos que evaluar justamente el riesgo epidemiológico. Por un lado, ver si hay antecedentes de riesgo, ya sea en la residencia o en excursiones a áreas rurales donde hay incidencia de casos, el contacto con roedores silvestres, con su orina o sus deposiciones, el haber realizado tareas de desmalezamiento, limpiezas de casas, ¿sí?
ya sea casas deshabitadas, o bodegas, o galpones, como nombraba recién mi compañera. Y la ausencia, sí es importante tener en cuenta que la ausencia de estos riesgos no va a descartar la sospecha diagnóstica, ¿sí? Es importante, sí, poder siempre preguntarlas, pero bueno, teniendo presente que no lo descarta. Bien, si vemos que no tiene, digamos, estos factores de riesgo, vamos a hablar de que es justamente un caso sospechoso de bajo riesgo. ¿Qué es lo que se recomienda? Poder hacer 24 horas de observación, investigar otras causas y descartar otras causas, ¿sí? Y si ya los resultados son negativos, luego continuar con 24 horas de observación y poder repetir la evaluación para ver la evolución del paciente, ¿sí? Ahora, si presenta un riesgo epidemiológico, ¿sí? A la hora de solicitar el hemograma y la radiografía, estos métodos complementarios, tener presente cuáles son las características que son habituales en el hantavirus, ¿sí? Son pacientes que van a tener dificultad respiratoria, va a haber un hematocrito elevado, trombocitopenia, leucocitosis, y en las imágenes vamos a observar estos infiltrados pulmonares, que dependiendo la etapa de evolución natural, serán más o menos evidentes. Y sí, lo importante a tener en cuenta es que este paciente sí necesita ser hospitalizado en un establecimiento que cuente con unidades de terapia intensiva. Recordar que lo que se propone es una toma de muestra para diagnóstico de forma precoz, porque necesitamos justamente poder hacer un contacto estrecho, mejor dicho, necesitamos hacer un estudio de los contactos estrechos, ¿sí? Notificar de manera inmediata, como comentaba mi compañera, poder realizar toda la investigación epidemiológica y sí aplicar las medidas de control e intervención ambiental en el lugar donde fue probablemente el contagio de este paciente. Muy bien. Bueno, este es el Ateneo que presentamos nosotros. Les agradecemos un montón la atención y que se hayan podido conectar. Sí queremos dejar el espacio para que la licenciada pueda darnos sus aportes sobre este caso y agradecerles también toda la bibliografía que nos fue compartiendo para poder armarlo. Licenciada. Bueno, muchas gracias. Felicitarlos por el abordaje de este Ateneo con los distintos componentes, me pareció súper claro. Y capaz como resaltar, ¿no? Lo que siempre decimos desde epidemiología, esta tríada epidemiológica de tiempo, lugar y persona, me parece fundamental, más allá de que Salta es una zona endémica, porque en Orán los casos son sostenidos. Justo compartieron también los datos actuales de la provincia y en este momento está el programa de zoonosis, de paso después compartirles el dato del programa de zoonosis de vigilancia epidemiológica, investigando, o sea, va a salir la misión, por los casos de Hanta que siguen apareciendo. O sea, hasta ahora van 22. Y lo que se viene observando en los últimos años, como mostraron en el gráfico de la incidencia, donde se presentan los picos más en el último trimestre. Entonces, también tener en cuenta cómo estos cambios ambientales, movimiento de personas a zonas silvestres, lo que también fueron comentando, cómo va alterando, ¿no? Estas patologías emergentes. Y tener presente, ¿no? Bueno, de dónde viene esa persona, esta diferenciación también que hacen con el virus Andes me parece que es fundamental, porque obviamente la actuación va a ser distinta. Nosotros tenemos una alta incidencia, hasta, sí, mayor incidencia, a diferencia de las provincias del sur, y las provincias del sur tienen mayor letalidad. O sea, eso también para distinguir, ¿no? De lo que va del año acá hay una letalidad del 13,7%, hay 3 personas fallecidas en Salta, pero como también para, no sé si la palabra es tranquilizar, pero en el abordaje, ¿no? Con quienes también abordamos esto, capaz recuperando experiencias previas, en estos departamentos donde hay mayor incidencia, salen en automático en actuar otros sectores, ¿no? Como es medio ambiente o el municipio,
Y bueno, estas medidas que van compartiendo de bioseguridad, tanto para el personal de salud, entendiendo, ¿no?, a todos los que conforman el equipo de salud, bueno, también para la comunidad, porque no es solamente, bueno, vamos a desmalezar y limpiar los ambientes, sino con esas pautas de cuidado que fueron dando, como, no sé, sabemos que se transmite por la vía aérea, bueno, esta cuestión de cómo, ¿no? O sea, capaz en automático decimos desmalecemos, pero ¿qué implica? Poder también esas medidas de cuidado transmitir a la comunidad como una cuestión fundamental. ¿Qué otra cosa? Bueno, también lo que mencionaron, la importancia del diagnóstico diferencial, ¿no? En ese primer momento, ya que es un síndrome febril agudo en específico, y que en esta zona, que también tenemos en este último tiempo casos sostenidos de dengue, se puede confundir, y bueno, el abordaje también es bien distinto, eso también como otro punto. Y bueno, no sé si... Respecto al caso o a la alerta epidemiológica de Santa Salta de la UNI, ¿tenés alguna novedad? Supimos que hay una alerta, pero no la pudimos encontrar, digamos, como para leerla. Ajá. Sé que fueron a investigar porque también como para contextualizar, o sea, históricamente el hantavirus proviene de sectores rurales, ¿no? Con estos cambios ambientales y movilización de personas, últimamente se va encontrando al roedor en zonas periurbanas y en zonas urbanas. O sea, es lo que se va observando en el comportamiento en el último tiempo, y es lo que nos alerta, bueno, a toda la comunidad de salud, porque obviamente altera el procedimiento, el comportamiento de este roedor en el espacio. Pero eso. O sea, ahora están, bueno, justamente haciendo las investigaciones en terreno, ¿no? Yo quería hacer una consulta. Ustedes dieron una recomendación en cuanto a la limpieza de la zona del paciente, y bueno, también en el momento de limpiar lugares, pues como la galpón, colocar agua con lavandina y dejar todos 10 minutos. Así era. 30 minutos. Bien, si yo estuviera en un hospital, según me ve, tengo que esperar una derivación, el paciente sospecha por cáncer, el paciente que está aislado, el personal de limpieza tiene que hacer exactamente lo mismo. Sí, o sea, una vez que ya, digamos, cuando el paciente sale de ahí para la hora de limpiar, la idea de dejarlo 30 minutos tiene que ver con que el virus va a estar más que todo en la aerolización. Sí. Entonces, cuando uno limpia y levanta polvo, se aerolizan un montón de partículas en donde podría estar, digamos, restos de orina, de saliva y, digamos, de secreciones en sí del roedor o No, cosas por el pero del estilo. paciente internado, hospitalizado en algún hospital, Mm, ahí tendría que seguir la misma recomendación de sacar el agua, jugar con la bandina 30 minutos y después sacarla, o esperar que el paciente se retire, o no entrar en el personal de limpieza. No lo especifica en cuanto a la cantidad de tiempo que debería dejar el agua con lavandina, sino que esa recomendación quizás Nación lo deja más clara para cuando se quieren limpiar galpones o pedir domicilio. En sí, ¿cuáles son las estrategias para limpiar dentro de las habitaciones en las cuales están los pacientes? La verdad no las encontramos, no sé si estarán disponibles, será en cuestión como de buscarlas. Supongo que debe haber como Sí, para mí acá con esta pregunta la diferencia es que por suerte acá en la provincia no tenemos transmisión interhumana, entonces esa es la diferencia. Claro, ¿No? Eso. Sería control general. Claro. Claro. Sí, no está. Que le había dado a las chicas para más la clase, que justamente hablemos un poco de este tema, porque a veces al no conocer las formas de transmisión o se exageran en algunas medidas o se deja de lado. Entonces quedó muy claro, yo creo que quedó muy claro las diferencias entre los tipos. Ahora, yo no me empezaría a confiar con estos cambios epidemiológicos y no saben en qué momento, vía,
yo creo que el personal de salud, ante la sospecha del síndrome febril, lo mismo tendría que seguir cumpliendo con las medidas pensadas. Entonces, bueno, es un tema para rever, pero lo que, por ahí vamos a esto, vos lo vas a poner en el aislamiento respiratorio paciente, lo pones en una habitación individual, qué precauciones le enseñaban a mis hijas, al personal de enfermería, era como para tener más claro, digamos, esas medidas, ¿no? Que nos pasa a veces cuando tenemos un paciente sospechoso del TBC, un paciente con un anteno febril, entonces esas medidas iniciales. Ponerle un paciente que, bueno, no tiene nada que ver, pero también una medida que es una indicación específica al personal de limpieza, pero si hay un paciente que tiene colitis pseudomembranosa, no tirar agua, sino tiene un protocolo. Entonces, si hay un protocolo para ellos, sí lo vi que para cómo entrar a la habitación, que es con el EPP. Pero desde la limpieza, Sí, estaría bueno. habría que chequear. A ver, tal cual. Sí, por eso podemos hablar con usted contra la infección. A mí sí me parece clave poder trabajar con la gente que vive en las perurbanas, en los lugares rurales, ¿sí? Los peones de campo, en esos sitios así, para poder acostumbrarlos y que tengan un material de trabajo adecuado, ¿no? Sí, Debe estar gente que desgraciadamente está muy en negro, donde no hay una RT que supervise las condiciones de trabajo, y donde no, si hablamos de menos de 95, no saben que tienen que ir con protección respiratoria, ocular. Y lo otro que pensaba con esto que vos decías, de que se ve a fin de año, en el último trimestre, también pensaba en lo que generan las modas muchas veces, ¿no? Las vacaciones en el campo, irte a lugares de descanso más alejados. Si estás en la naturaleza, también puede ser mayor la exposición. Y bueno, ¿cómo se generan estos espacios de turismo, ¿no? Y qué precauciones se tienen también en estos lugares así. A veces no lo dimensionamos, pues viene. Sí. Tal cual, el grupo, o sea, también como históricamente más afectado, en su momento eran trabajadores rurales y afecta más al sexo masculino. Pero en el último tiempo esto también va variando, ¿no? No solamente trabajadores rurales, sino bueno, a muchas otras personas, independientemente del trabajo, y a distintos grupos de edades, ¿no? Pero sí afecta mayormente a la población en edad productiva. Con esto que decía, sí, tal cual esto creo que nos desafía a pensar, ¿no? Porque no solamente en este momento estamos hablando de hantavirus, pero el 60% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas, entonces son un montón, y con estas otras formas de habitar el ambiente, bueno, muchas veces no sabemos qué implican. Bueno, no sé si alguien de los que está conectado les gustaría poder hacer como alguna pregunta. Recordarles que, bueno, este Ateneo está siendo grabado, va a quedar en la plataforma de Webex, va a quedar en el canal de YouTube. También creo que también es importante lo que pusieron en la ficha de los contactos y los mails, de ahí mandar las fichas cuando se hace la denuncia obligatoria y que es inmediata. Claro. Tal cual. Eso me parece Eso, fundamental. y capaz compartirles, bueno, de que existe un programa de zoonosis, para quienes no saben, está ubicado en la avenida Belgrano, 1349, es donde está el IPB como dato de referencia en el subsuelo. Y el jefe de programa es un médico veterinario que se llama Nicolás Ruiz de Huidobro, y también, por otra parte, se articula con el programa de vectores, que ese sí está en la dirección de epidemiología, y la jefa a cargo es la doctora Sonia Huanca. Bien. Vamos a aprovechar esos datos para dejarlos colgados en la parte de observaciones del video para que quede disponible. De paso, también les dejo el teléfono del programa, que es 421-5918, del programa de Sonoff. Y también, o sea, como recalcando en esto
de las medidas que se deben tomar, y capaz muchas personas desde el lugar de contribuir a la situación, pero también desde el desconocimiento, ¿no? Esta captura de roedores no es solamente colocar trampas, sino, bueno, son transectas, que personas que están a cargo, digamos, de este control de vectores, bueno, también lleva una bioseguridad, todo un proceso para hacer esta captura, ¿no? Para resaltar solamente eso. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, por lo menos acá en el chat, ¿no? No sé si lo presente. Bueno. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias a Muchas ustedes. gracias por toda la info, por lo compartido. Perdón por hablar rápido. No, la verdad que nos suma un montón. La idea es, bueno, que podamos continuar, digamos, con este ciclo de ir hablando de algunas enfermedades emergentes. Ya el mes que viene abordaremos alguna otra y, bueno, poder seguir teniendo su participación. La verdad que a nosotros nos sigue enseñando un montón. Así que muchísimas gracias. Y bueno, y muchas gracias a todos los que se conectan. Gracias.